Pues Dios les bendiga a todos una vez más. Continuamos con la serie Misión Jesús, en la cual estamos analizando y aprendiendo de la vida del Maestro de Maestros, del Maestro de Galilea, de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí estamos compartiendo con ustedes. Estamos en la etapa más fructífera del ministerio de nuestro Señor, que es el ministerio en Galilea. Esta es la segunda parte de este ministerio en Galilea. Recordemos que en este momento la fama de nuestro Señor ya está prácticamente en la cúspide, ya está en el tope, ya está prácticamente en lo máximo de su popularidad. Y es aquí donde inicia una serie de eventos que lo mantienen en la cúspide y que a la vez nos permiten aprender muchas cosas de Él. Dice la palabra de Dios que Él en esos días se fue al monte a orar, se apartó a orar, y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, Él llamó a sus discípulos, y de los discípulos que estaban con Él, eligió a 12 apóstoles. Eso dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. Y luego en el famoso Sermón del Monte, que estamos hablando en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 21 y 24, nos dice la palabra de Dios, así termina el Sermón del Monte, nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y termina diciendo que el que escucha las palabras de Jesús es el que construye su casa, pues, sobre la roca. Entonces son los dos pasajes en los cuales nos estamos basando en la vida de Jesús en esta serie, porque recordemos que tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Bueno, vuelvo a repetir, al iniciar ya en este día, estamos ya en el ministerio de Galilea de nuestro Señor, que es la etapa más fructífera que tiene su ministerio. Aquí ya está en el tope de la fama. Y cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de que las multitudes lo siguen, de que la gente lo sigue, de que la gente está siendo sanada, de que la gente está siendo alimentada, está siendo nutrida, entonces se da cuenta, pues, de que es necesario que empiece a activar una parte importante de su plan, que es elegir a su equipo de trabajo. Y esto es muy importante. Y de hecho ahora con el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial, pues nos damos cuenta de que es importante los equipos de trabajo. Un equipo de trabajo es muy importante para poder hacer nuestro trabajo en forma efectiva, en forma eficiente. Bueno, dice la palabra de Dios que Jesús se la pasó orando para poder integrar su equipo de trabajo. Aquí es importante que notemos dos cosas. La primera es que en este momento nuestro Señor está siendo perseguido prácticamente por la gente. Siempre hay mucha gente a su alrededor. Está trabajando mucho, pero no solamente es eso. No solamente es el trabajo, tener que atender a las multitudes, que prácticamente no hay descanso. No solamente tiene que estar en comunión, como Él mismo lo declara. Él está en comunión con su Padre todos los días. Se levanta muy temprano para orar, para recibir la retroalimentación. No solamente es eso, sino que también, muy importante que lo notemos, la oposición también está en contra de él. Aparte que tiene que atender a la gente, los líderes religiosos de su tiempo ya le sonó la campanita de que había alguien allí que estaba pues prácticamente moviendo a la gente, despertando a la gente en el ámbito espiritual, y que esa persona que es Jesús está moviendo espiritualmente a la nación. Entonces los líderes religiosos les entra celos y están buscando ver de qué manera pueden detener la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y se unen todos. Recordemos que herodianos y fariseos, que no podían verse ni en pintura, aquí de repente se unieron para estar en contra de Jesús. Pues en medio de todo esto, nuestro Señor nunca perdió de vista que tenía que seguir un plan de trabajo para asegurar su proyecto, para asegurar su misión. Les dije que en primera instancia nuestro Señor Jesucristo no perdió de vista el enfoque. A pesar de todo este movimiento, a pesar de estar inmerso en tantas actividades, nuestro Señor Jesucristo no perdió el enfoque y sabía que tenía que integrar un equipo de trabajo que fuera capaz de aprender y que fuera capaz de llevar a cabo la tarea, que aprendiera junto con él, pero ya que él no estuviera, que fuera capaz de hacer el trabajo. Entonces llamó a sus discípulos.
Entonces, en primera instancia, él no perdió el enfoque. Nunca hay que perder el enfoque. A pesar de los problemas, de las dificultades, del trabajo, de todo lo que haya, nunca hay que perder de vista qué es lo que realmente queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar. Y nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que armar un equipo de trabajo. Pero para eso, esta es la segunda parte. Él primeramente le oró a Dios, ya que le oró a Dios, ya que recibió la retroalimentación, los puntos finos del negocio, por decirlo así, con su Padre Celestial, entonces ya empezó a integrar su equipo de trabajo. Ya para eso, nuestro Señor tenía una multitud de seguidores. Y entre esa multitud de seguidores había uno que se llamaban discípulos. Discípulo es todo aquel que sigue a un maestro. Discípulos, nuestro Señor tenía muchísimos. Pues claro, era la persona de moda de nuestro Señor Jesucristo, hacía muchos milagros, la gente lo seguía, pues tenía una gran cantidad de discípulos. Pero de entre todos los discípulos, él tuvo que elegir a unos para que estuvieran cerca de con él, para poderlos entrenar muy pegados con él. Y cuando pasó la noche, ahora Dios el que bajó, empezó a seleccionar a sus discípulos, llamó a todos y de allí empezó a nombrar a los integrantes de su equipo, a los que después llamó apóstoles. Eligió a 12, los famosos 12 apóstoles. Pero los eligió entre toda la multitud. Si nos preguntamos qué perfil se requería para ese trabajo, pues ahora sí que tenía que ser alguien que pudiera espiritualmente, mentalmente, poder seguir los planes de nuestro Señor. Cuando miramos el perfil de todos los que fueron elegidos para ser apóstoles, para estar cerca de nuestro Señor y ser los portadores del mensaje de Dios y darle continuidad al proyecto, al plan de Dios, si nos ponemos a mirar los nombres, nos vamos a dar cuenta que hay algunas cosas. Primero, que dentro de todo ese grupo de los 12, no hay ningún profesionista. Si acaso el que conocía más de cuentas era Mateo el publicano. Conocía al menos finanzas, no podía sacar impuestos. De ahí en fuera, nadie. No había ningún empresario, no había ninguna persona famosa, no había ningún sacerdote, no había ningún líder religioso. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues simplemente nuestro Señor estaba empezando a trabajar con gente que fuera abierta al mensaje que Él tenía. Entonces, ¿a quiénes eligió Él? Bueno, en primera instancia llamó, de entre los 12 que están ahí, al menos 5 de ellos, casi la mitad, eran con toda seguridad pescadores. Eran cerca de la zona del lago de Galilea, vivían muy cerca de ahí. De allí también podemos ver, como otro apunte final, que de los 12 que eligió, los primeros 6 al menos fueron los primeros que él contactó. Si recordamos cuando contactó a Andrés, hermano de Simón Pedro, Andrés llamó a Pedro, después en ese mismo instante contactó a Jacobo y a Juan, después Felipe, y Felipe llamó a Bartolomé o Natanael. Entonces, dentro de los primeros 12, al menos 6 estuvieron con Jesús prácticamente desde el principio. Cuando se empezaron a decir los nombres, que nuestro Señor Jesucristo empezó a decir Andrés, Simón, Jacobo, Juan y demás, ya muchos de ellos como que ya estaba cantado, muchos de ellos ya sabían más o menos quiénes tenían más posibilidad de ser electos. Se ponen muy bonitas las elecciones, se ponen bonitas. En este caso no fue elección, fue una selección de nuestro Señor Jesucristo. Y así lo fue eligiendo a todos, hasta que quedaron ellos. Entonces, ¿qué perfil tenían? Principalmente eran gente con el corazón abierto. Casi todos eran de Galilea, eran con la mente más liberal, no solamente el corazón, sino la mente más liberal. Muchos de ellos habían sido despertados espiritualmente en el ministerio de Juan el Bautista. De la zona de Judea, que era más conservadora, si acaso solamente era uno, y que fue precisamente después el traidor, Judas Iscariote. De allí en fuera todos los demás eran de Galilea. De Caná de Galilea, de este pequeño pueblo insignificante que ocurrieron los dos primeros milagros de Jesús, de Caná de Galilea también por lo menos había uno, muy probablemente 2 eran de allí, de Caná de Galilea, de ese pequeño pueblo. Ninguno era pues de gran renombre, de grandes títulos, de grandes riquezas, no venía de grandes ciudades, pero tenían un corazón abierto y nuestro Señor Jesucristo estuvo viendo algo en ellos para que le siguieran. Ese fue el equipo de seguidores, y con ese equipo nuestro Señor Jesucristo empezó a preparar el camino del Evangelio. Con ese equipo se empezó a formar la iglesia, y con ese equipo, con todo lo que hicieron, el Evangelio se extendió pues prácticamente por todo el mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo eligió su equipo de esa manera, muy importante en el plan de Dios. Recuerden eso, el equipo de trabajo es muy importante porque con él avanzas o con él te detienes.
Y esto fueron los que nuestro Señor Jesucristo eligió. Cuando eligió sus discípulos, dio lo que se le llama el Sermón del Monte, que es prácticamente la Constitución o la Carta Magna. Bajó con los discípulos y lo primero que les dijo, estos son prácticamente las políticas, son las estrategias, son los valores de nuestro equipo, son los valores del reino de Dios. Y dio el famoso Sermón del Monte y empezó diciéndoles primeramente que, contrariamente a lo que podían pensar muchos en el equipo de ellos, los que lloran recibirían consolación, los que tienen hambre y sed de justicia, pues los que se acercaran a Dios, los que fueran de limpio corazón. No dijo aquí los guerreros, ni los generales, no nada. Empezó a decir las cualidades más importantes. Y después de allí también les dijo sus responsabilidades. Ustedes son la sal y la luz de la tierra. ¿Y cómo van a demostrar todo esto? Pues tienen que tener mucho cuidado, tienen que tratar bien a sus semejantes, incluso a sus enemigos. Empezó a decirles que el pecado no se originaba con el simple hecho de hacerlo, sino desde que la raíz era desde que se empezaba a pensar, se originaba desde el interior, desde que empezaba a gestarse el pensamiento o el sentimiento, y desde ahí empezaba todo, para que cortaran de raíz todo. Empezó a decirles pues todo lo que conllevaba ser parte de un equipo de trabajo como el que nuestro Señor Jesucristo estaba armando juntamente con ellos. Y a partir de ahí empezó a formar todo lo demás. Y les empezó a seguir diciendo, tienen que fijarse muy bien cuando critican, tienen que empezar a caminar por la puerta estrecha, tienen que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás les vendrá por añadidura. Y termina el Sermón del Monte diciéndoles que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Aquí no es lo que la gente diga, sino el que haga la voluntad de Dios. Hacer, pensar y hacer tienen que estar en conjunto, tienen que estar alineados. Y termina diciendo que el que construya su vida o su organización o su grupo sobre el mensaje, sobre la palabra de Dios, sobre las directrices de nuestro Señor Jesucristo, está construyendo sobre la roca, no sobre la arena. El que no lo haga está construyendo sobre la arena. El que lo haga está construyendo sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. De manera tal que entonces lo dejó bien claro. Llamó a sus discípulos, de esos seleccionó a 12 para que estuvieran con él. Y ya que los seleccionó, empezó a decirles cuáles eran los valores, cuáles eran las estrategias, cuáles eran las políticas del reino, qué tendrían que hacer para poder hacer un buen trabajo y para poder extender el evangelio del reino de Dios. Y lo primero que hizo fue, les dijo, los llamo a ustedes, y primeramente les dijo, tienen que estar conmigo, así les dijo, ¿no? Para que estuvieran con él, y de allí enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Quiere decir que ellos tenían que estar primeramente con nuestro Señor para aprender de Él. Ya que aprendieran de Él, iban a empezar a predicar, y no solamente a predicar, sino que iba a haber algunas señales del poder de Dios obrando a través de la vida de ellos. Ya que bajó del monte, porque el Sermón del Monte, de ese llano plano en el monte, ya que bajó de ahí, lo primero que hace nuestro Señor es encontrarse con una gente que viene a decirle que el siervo de un centurión romano estaba enfermo, que el centurión romano quería por favor que lo sanara. Y el Señor Jesús halló tanta fe que le dijo a este centurión romano, le dijo, ni aún en mi pueblo Israel he hallado tanta fe. Por eso es que vendrán del oriente y del occidente y se van a sentar conmigo en el reino de los cielos. Por eso es que el evangelio no únicamente se quedó limitado a la nación de Israel, sino que se expandió por todo el mundo. Y cuando esta persona, este credo fue sanado, el centurión pues tuvo fe en Dios, y se envió otra vez el mensaje claro de que nuestro Señor venía a salvar a todos, a toda la humanidad, a toda la gente, ¿no? Esto es de lo más importante, que comprendamos que el mensaje de Dios no fue únicamente al pueblo de Israel, con los judíos, sino que fue para todo el mundo. Ya que fue sanado el siervo del centurión, de ahí nuestro Señor Jesucristo visitó una aldea que se llamaba Naín, en donde resucitó al hijo de una viuda, con aquel gran amor. Una viuda que sin su hijo no tendría medio de sustento alguno. Entonces nuestro el Señor Jesús lo que hizo fue tener compasión de la viuda, regresarle a su hijo para que ella pudiera tener subsistencia económica, material, y pues también afectos emocionales, lazos espirituales con la resurrección de su hijo. Entonces para Dios nada es imposible. No hay nadie que pueda resucitar muerto, pues solamente Jesús
tuvo el poder para hacerlo y solamente Dios tiene el poder y Jesús tiene el poder hoy en la actualidad pues para hacerlo. Aquí se reveló una vez más la gloria de Dios, la gente se quedó impresionada, estaban impactados. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Se ha levantado un gran profeta entre nosotros y demás, ¿no? Pero inmediatamente después de esto surgió otro tema que es también muy importante y tiene mucho que ver con una realidad que muchas veces la fe como que se empieza a agotar, se empieza a acabar. Cuando nuestro Señor estaba aquí atendiendo a la multitud con muchísimo trabajo, demostrando su poder, sanando, resucitando, enseñando, rodeado de gente, alimentando y nutriendo a la gente, en medio de todo este trabajo recibió un mensaje de su primo Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en este momento en la cárcel. Y el mensaje que Juan le mandó con sus seguidores a Jesús fue este, muy escueto, muy simple. Le dice: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías prometido o tendremos que esperar a otro? Uno se pregunta, pero ¿cómo Juan el Bautista hace este tipo de preguntas? Si Jesús era su primo, si crecieron pues prácticamente juntos, si platicaron, si las familias de los dos convivieron, si él sabía que él venía a preparar el camino del Mesías, del libertador espiritual de Israel, pues de los judíos. Entonces, ¿cómo es posible que Juan allí en la cárcel haya tenido esta duda y haya dicho: pues Señor, confírmame si eres tú, o si no eres tú, pues también dímelo de una vez, ¿no? Podemos pensar que todavía Juan el Bautista, igual que muchos judíos, tenía la idea que nuestro Señor venía en plan libertador, el plan guerrero. Él esperaba que nuestro Señor Jesucristo levantara a la gente. Es muy posible que así fuera por la manera en que lo expresó. Es muy posible que así lo esperara, que él esperaba que Jesús le levantara a la gente, que lo libertara a él, que lo sacara con un ejército de la prisión en la que estaba, que fuera directamente a Roma y que tumbara el imperio romano, y que Israel, que los judíos fueran una vez más elevados a un reino por sobre Roma incluso. Y él esperaba eso, ¿no? Porque muy en el fondo del corazón todos los judíos esperaban eso. Pero ya miramos en el Sermón del Monte y miramos en lo que Jesús decía, que él no venía a dar una libertad, digamos, física a la gente, no venía a libertarlos del yugo del imperio romano, él venía a dar una libertad espiritual. Pero esta parte como que Juan no la entendió. Entonces Jesús lo que hace es, le dice a los mensajeros: vayan, regresen con Juan por favor y díganles lo que están viendo, que los enfermos son sanados, que los leprosos son limpiados, que ha llegado la gloria de Dios. Es decir, lo que Jesús le dice es: vayan con Juan y díganle que el reino de Dios, que el poder de Dios está obrando a favor de la gente, que los está restaurando, que están siendo sanados, que sus pecados son perdonados, que su vida está siendo reintegrada, que su vida está siendo cambiada. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que quería que Juan entendiera. Para que comprendiera Juan que él venía a establecer el reino de Dios en forma espiritual en el corazón de nosotros. Que él venía en una misión que era liberarnos del pecado, quitarnos el peso del pecado y darnos vida abundante y vida eterna. Pero, como les decía hace un momento, así como Juan como que le faltó la fe, también muchas veces nos puede faltar a todos, o nos ha faltado a todos. Decimos: pero ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué veo como que Dios no se mueve? ¿Por qué yo siento como que Jesús no está actuando? ¿Por qué si tengo este cáncer? ¿Por qué si tengo este problema? ¿Por qué si tengo esta angustia? Yo veo como que no se mueve absolutamente nada y como que se empieza a perder la fe. Pues si Juan el Bautista, que era su primo, que era lleno del Espíritu Santo, que era su precursor, tuvo estas dudas allí en la cárcel, pues eso nos pasa absolutamente a todos. Pero Jesús manda el mensaje claro: Él está ahí contigo. Él está en las buenas y Él está en las malas. Él está allí cuidándote aunque no parezca. Y nunca hay que perder la fe. Y recuerda que Dios tiene un plan. Y en este momento el reino de Dios es espiritual. Está tratando con tu vida, está tratando con mi vida. Y que el reino de Dios va a ser literal, va a ser totalmente real, va a incluir el reino físico en un futuro no muy lejano, pero por lo pronto es espiritual. Es la gracia de Dios. Acuérdate, en este momento Jesús vino a instalar el reino de Dios en nuestros corazones. Entonces recibió Juan esa respuesta y Jesús les aprovechó para decirle a la gente: ¿lo ven? Vino Juan, que ni comía ni bebía, y lo criticaban. Y Jesús le sigue diciendo: y vengo yo, que sí convivo con los pecadores, que sí como y bebo con ellos, estoy en sus fiestas y también me critican. Uno que porque no come y el otro que porque come. Uno que por glotón y bebedor y el otro que porque no. ¿Quién los entiende? Dice el Señor Jesucristo: así compararé a esta generación. Es decir,
Es imposible que les demos gusto a todos. Nuestro Señor Jesucristo sabía que lo criticaban porque convivía con los pecadores. No hacía lo malo, pero convivía con la gente porque los amaba. Entonces, nuestro Señor Jesucristo compara esta generación así. Ya que da este discurso, nuestro Señor entonces dice, y aprovechando, ¿no? Aprovechando la recta, hablando en términos beisboleros, hablando con la recta de Julio Urias en la Serie Mundial, y aprovechando la recta, les dice el Señor, precisamente, vino Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías, que ustedes lo están viendo. Y Jesús les dice, yo estoy aquí, soy el Hijo de Dios, vengo a libertarlos. Y sin embargo, ninguno de ustedes realmente ha creído firmemente. Y empieza a decir, menciona 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum. Y les dice, los grandes milagros se han hecho con ustedes. La gente ha sido sanada en estas ciudades. Han visto la gloria de Dios en estas ciudades. Y sin embargo, mucha gente de ustedes no cree. Siguen con incredulidad. Únicamente creen cuando reciben el milagro, cuando reciben la sanidad o cuando son alimentados físicamente. Se emocionan con la palabra de Dios, admiran lo que Jesús hace, pero nada más, hasta allí. Pero muy en el fondo seguían siendo incrédulos y los condena y les dice, hay de ustedes ciudades, porque cuando llegue el día del juicio va a ser más leve el castigo para Sodoma, para Gomorra, para otras ciudades, para Nínive, que para ustedes. Porque en estas ciudades anduvo Jesús, el Hijo de Dios, anduvo el Maestro, no solamente un profeta, no solamente un maestro como otro más, sino el mismo Hijo de Dios anduvo ahí y mucha gente no creyó. Por eso es que hay que compartir la palabra de Dios, hay que predicar el Evangelio, el mensaje de Dios, hay que compartirlo con todos. Y va a haber gente que no va a creer, va a haber gente que va a dudar, va a haber gente que, aunque baje Dios mismo, porque ahí estaba Dios mismo, había bajado, Jesús mismo estaba haciendo los milagros, aún así, ni así estaban creyendo totalmente en sus corazones. Y Jesús les dijo entonces, pues está bien, si no quieren creer, pues no crean, pero sepan una cosa, que si alguien está cansado, que si alguien tiene problemas, vengan a mí y yo los haré descansar. De todas maneras, nuestro Señor con su mensaje de esperanza para la gente, con su hermoso mensaje de esperanza y de vida para todos. Le dice, aún así, de todas maneras, si alguien se siente cansado, agobiado, está a punto de fallecer, siente que no tiene fuerzas, de todas maneras, venga a mí y yo lo haré descansar. De todas maneras, nuestro Señor da el mensaje de esperanza. Y inmediatamente después de eso viene una historia que realmente demuestra esto, que es cuando la mujer pecadora lava los pies de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue invitado a la casa de un fariseo. Entonces el Señor Jesucristo fue porque Él atendía a toda la gente, fuera religiosa o no fuera religiosa, fuera líder o no fuera líder, tuviera el nombre o no tuviera el nombre. Lo invitó el fariseo, ya que estaba allí, entró una mujer pecadora, no sé cómo se filtró en la casa del fariseo, pero era tanta su deseo de estar con Jesús, con el Maestro, que se filtró en la casa, por la guardia, lo que quiera, llegó allí con el fariseo y se puso a los pies del Maestro, y con sus lágrimas y un perfume de alabastro que tenía, perfume muy caro, empezó a enjugar los pies de Jesús. El fariseo inmediatamente dijo, pues si este fuera realmente maestro, pues si fuera realmente profeta como dice, pues supiera que la mujer que está ahí es una pecadora, porque el fariseo no podía ser tocado por una pecadora, no. Sería el fin del mundo eso. Si realmente fuera profeta, se daría cuenta que esa mujer que lo está tocando es pecadora. Pero Jesús conocía los pensamientos del fariseo y le dice, una cosa tengo que decirte, y es la siguiente, le dice el fariseo, al que más se le perdona, una deuda, más ama. Al que menos se le perdona, pues menos ama. Y le dice, esta mujer, yo vine, tú no lavaste mis pies, y ella desde que llegó conmigo no se cansa de con sus lágrimas y su perfume lavar mis pies y jugarlos con sus cabellos. Tú no me diste absolutamente nada, tú no me trataste con ningún respeto, ni siquiera con la mínima cortesía, y esta mujer sí lo hizo. ¿Y sabes por qué? Le dice, por una razón muy sencilla, que a la persona que reconoce que necesita a Dios, a esa persona Dios la ama, Dios la perdona, y esa persona por agradecimiento hace las cosas. Al que más se le perdona, más ama. Y esta mujer, sus pecados han sido perdonados, y esta mujer me ha amado mucho. Eso quiere decir que para Dios lo que cuenta es tu corazón, que realmente comprendas que lo necesitemos. Ahorita estamos en un mundo en el cual la gente cree que no necesitamos a Dios. Vivimos
con nuestra tecnología, vivimos conectados a la red, vivimos pensando que con nuestro estilo de vida podemos vivir una vida muy buena. Creemos que utilizando toda la tecnología es suficiente, la alimentación es suficiente, el deporte es suficiente, que haciendo cuerpos prácticamente indestructibles ya tenemos ganada la gloria al menos para nosotros. Y en todo esto, ¿en qué lugar dejamos a Jesús? En ningún lugar, como el fariseo, ¿no? O sea, decimos que lo conocemos, decimos que sí, que Él es Jesús, pero en realidad no tenemos ningún agradecimiento para con Dios. No le agradecemos nada porque al final de cuentas pues yo hago deporte, yo hago ejercicio, yo hago mi dinero, yo me alimento bien, yo hago todo lo necesario, yo me visto bien. Pues Dios está allí pues como en un aparador, ¿no? Como un recuerdo muy lejano. Pero en realidad no hay agradecimiento para con Dios. Y si no hay agradecimiento para con Dios, pues no hay perdón de nada. No hacemos nada para con Dios entonces. Es importante que lo consideremos, que en la medida que comprendamos que en medio de todo esto necesitamos a Dios en nuestra vida, que Él es el principal motor de nosotros, que lo necesitamos en nuestro corazón, en esa medida vamos a ser agradecidos para con Dios. Y vamos a ofrecerle el alabastro de perfume y vamos a enjugar con nuestras lágrimas sus pies. Es entonces cuando eso va a ocurrir. Ya después de aquí, nuestro Señor Jesucristo da una pequeña gira, y aquí quiero terminar con esto, da otra vez una pequeña gira por Galilea, recorre todas las ciudades, y ¿qué recorre? Pues predicando, enseñando el mensaje del reino de Dios. Y aquí es donde se dice qué es lo que permite mantener el ministerio. Dice que muchas mujeres están aportando al ministerio. Las mujeres jugaron un papel muy importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellas eran las que conseguían los fondos, las que conseguían los alimentos, las que conseguían los pasajes, las que conseguían todas las cosas para que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos pudieran predicar el Evangelio. A las mujeres siempre ha sido parte muy importante. Ahí se menciona a María Magdalena, Susana, Juana, la mujer de Chuza, el intendente, un grupo de mujeres que eran las que daban el sostén, las que ponían los recursos económicos, los recursos materiales, motivacionales que se ocupaban para que nuestros señores y su equipo pudieran seguir trabajando. Aquí vamos a terminar, ya nos quedaría una última etapa del ministerio de Galilea, donde vamos a ver milagros enormes, y donde ya la fama de Jesús es tanta así, que hasta lo quieren hacer rey. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué tal? Nuestro Señor Jesucristo ya es prácticamente levantado por los judíos porque lo quieren hacer rey. ¿No se han mirado esos juegos de fútbol o de béisbol cuando el goleador mete un golazo y ganan un campeonato y que lo levantan en hombros y lo pasean ahí por todo el estadio? Pues haga de cuenta lo mismo, ¿no? Ya están a punto de levantar el nombre de nuestro Señor y decirle tú eres el rey de los israelitas, porque ellos perdieron el enfoque, pero Jesús nunca los perdió. ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que Jesús nunca perdió el enfoque, a pesar de todo el trabajo, de toda la oposición, que no lo quería mucha gente, aún sin embargo Él sabía que tenía que armar un equipo de trabajo, seleccionó a los que Él sabía que le iban a ayudar, entre ellos Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, etc. Dio el sermón del monte en donde les dijo que las reglas en el reino de Dios, en el servicio de Dios, no eran las mismas que en el mundo, que las reglas en el servicio de Dios eran realmente para poder ayudar a la gente, que había que tener valores, que había que tener principios, y que nuestra vida tenía que estar fundamentada en la roca que es Jesús. Nuestra vida tiene que estar basada en la palabra de Dios, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante Él siguió resucitando, siguió predicando, siguió enseñando y siguió diciendo que si alguien está cansado, Él venga a Él y el Señor le va a dar un descanso para su alma. Y recuerda, por último, que el agradecimiento que tengas para con Dios va en relación directa a lo que tú crees que necesita Dios. Si tú crees que no lo necesitas, que estás muy bien, que tú tienes para ser la sola en este mundo, perfecto, no tienes agradecimiento para con Dios, pero prácticamente eres como el fariseo que está ahí, ¿no? Pues total, yo soy fariseo, tengo muy buena casa, lo tengo todo, no te necesito, Jesús. Pero en realidad todos tenemos que ser como esta mujer, porque al final de cuentas en la vida, nuestra vida depende de Dios. Y pues al último recuerda que las mujeres fueron factor muy importante del ministerio de nuestro Señor. Así que si tú eres mujer y nos estás oyendo, y me estás oyendo aquí, recuerda que tú eres muy importante. El ministerio de Jesús fue llevado a cabo, pudo ser llevado a cabo, gracias a todo lo que aportaron las mujeres en apoyo para Jesús y para su equipo de trabajo. Bueno, pues te esperamos aquí la próxima semana, donde antes de que levanten en hombros a Jesús y lo proclamen de Rey de Israel, porque es tanta su fama así, Él tiene que tomar una decisión y te voy a platicar cuál es. Eso va a ser la semana que entra. Por lo pronto, bendiciones para todos. Vamos a orar como siempre lo hacemos, y te lo vuelvo a repetir. No importa que estés acostado, hincado, sentado,
como estés, ojos abiertos, ojos cerrados, no importa, lo que importa es que estés en comunión directa, tú y nuestro Señor. Muy bien, Señor, pues te doy gracias en esta hora por haberme permitido compartir esta palabra de Dios. Dice tu mensaje que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre logra el efecto que tú quieres que logre, Señor. Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu presencia, gracias porque llegaste a este mundo, porque viviste aquí 33 años, muchas gracias porque armaste un equipo de trabajo, porque salvaste a la gente, porque las preparaste, porque nos diste valores, principios, ética, enseñanza, Señor, que son las que nos permiten vivir en estos momentos. Pido en este momento que bendigas a todos los que me oyen. Yo sé que has tocado su corazón y permite que podamos ser agradecidos para contigo, Señor, que podamos darte gracias por todo lo que nos das y también por lo que nos das, por lo que no nos das también, Señor, porque tú sabes qué nos das y qué no nos das. Síguenos dando fuerza, síguenos ayudando y te pido, Señor, que estés con cada uno de ellos allí donde estén, allí en sus casas, en sus trabajos, donde quiera que se encuentren, y nos miramos aquí en la próxima semana. Te lo pido todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, el Rey del universo. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, nos miramos aquí el próximo miércoles. Dios me lo bendiga.